Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Alguien vino por primera vez hoy? Por primera vez. Bueno, nos quedan dos clases, ¿no? Nos queda esta. Recuerden que la clase que viene no venimos. Un carnaval. Claro, en feriado venimos la que sigue y terminamos con estos encuentros. Bueno, no recibí ningún mail de ustedes, y supongo que todos tienen el libro de Foucault. Yo voy a mandar. Sí. Bueno, no hay problema, no hay Yo me problema. olvidé de mandarlo. No hay problema. Si eso No se lo puede recibí. Ya van a llegar. Listo. Sí. Está por ahí. Bueno, vamos a ver hoy el tema Dios después de Cristo. Vamos a analizar el sujeto en el cristianismo. Después nos vamos a ir al medioevo, al renacimiento, a la modernidad y en esta época. Esperemos llegar. Pero vamos a hacer un resumen lo más completo posible. Porque ya la clase que viene quiero entrar en el fin de la modernidad, posmodernidad, y vamos a trabajar un concepto que es modernidad fantasma, ¿sí? Vamos a trabajar la clase que viene. Entonces ponemos como título Dios después de Cristo. La idea que queríamos meditar con ustedes es el hecho de que la figura de Dios como sujeto de la religión, al menos en la Biblia, no es la misma en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, sino que van a ser imágenes muy diferentes, imágenes hasta podríamos decir diametralmente opuestas. Ya hemos hablado en otras clases la diferencia entre monolatría y monoteísmo. Y habíamos estudiado que el monoteísmo era una declaración radical de la unidad de Dios, de tal manera que esto también servía para la construcción del poder político. Dios en el Antiguo Testamento es un Dios concreto. Es un Dios antropomórfico, al menos, si bien no tiene representación, pero desde al menos el lenguaje que se usa para hablar de él, se lo menciona como un Dios que tiene ojos, que tiene boca, que tiene brazos, que tiene manos, un Dios que camina. Hay un versículo del Génesis que dice que Dios es una persona a la cual camina y uno puede caminar con él, ¿no? Por ejemplo, dice, Noé era una persona que caminaba con Dios, ¿no? Por otro lado, tenemos una deidad que parece ser que no lo sabe todo, porque cuando Adán y Eva pecan, o sea, comen del fruto, Dios parece ser que no se había enterado, porque le dice, ¿cómo se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Qué hicieron? Dios se paseaba por el jardín, pero hay cosas que no veía. O sea, hay una figura de Dios bastante humana, bastante antropomórfica. Pero por otro lado, este Yahvé, Jehová, es un Dios un poco complejo. Es un Dios de los ejércitos. Yahvé, el Dios de los ejércitos. Esto quiere decir que Yahvé es un Dios de la guerra. Es un Dios que exige la muerte del enemigo. Un Dios que castiga. Moisés en el Deuteronomio, cuando hace un recuento ante los israelitas, antes de entrar a la tierra prometida, y se pone a hablar con ellos, dice, bueno, tienen que servir a Jehová su Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es un Dios misericordioso, es bueno, siempre y cuando cumplan la ley que nos ha dado. Pero si no cumplen la ley, es un Dios negativo, es un Dios que trae la peste, es un Dios que trae la destrucción, es un Dios que trae la calamidad, la plaga. Entonces, una deidad compleja. Claro, al ser un solo Dios, tiene que reunir en él la configuración tanto del bien como del mal. Jehová, o el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, es el creador de las guerras santas. Una vez cree que las guerras santas las inventaron los musulmanes. Bueno, no. Las guerras santas están en el Antiguo Testamento. Una guerra santa que figura en la Biblia, que traje la Biblia para leer algunas cosas con ustedes, está en el libro de Josué. Ustedes saben que Josué fue un soldado, un guerrero, que tuvo la comisión de parte de Dios de
destruir a los cananeos, una nación que estaba en el Levante, en Canaán, y tomar esa tierra porque Dios se lo había prometido a su antepasado Abraham. La primera ciudad que toman militarmente los hebreos en una guerra santa fue la ciudad de Jericó. Fíjense en lo que dice Josué capítulo 6, versículos 20 y 21. El pueblo, o sea Israel, lanzó un grito de guerra que resonó con la trompeta. Apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta, se lanzó a una guerra y la muralla se derrumbó. El pueblo entró en la ciudad, cada uno tomó su lugar y se apoderaron de la ciudad, siguiendo la anatema. Anatema es una especie de expulsión o de pecado. Se masacró, repito, se masacró a todos los que vivían en la ciudad, hombres y mujeres, y niños y viejos, incluso a los bueyes, a los corderos y a los búhos. Fue la orden de Yahvé: matar a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, animales domésticos, animales de carga. Todos debían ser dados por entero a la destrucción. Este es el Yahvé del Antiguo Testamento. Siguiendo los capítulos más adelante en Josué, en el capítulo 8... Perdón, te voy a agregar que eso lo hicieron con 31 reyes. O sea, en 31 poblados hicieron exactamente lo mismo. En Jericó fue el primero, pero después hubo otros 30 que hicieron exactamente lo mismo. Eso está en la Biblia. Eso es yo había sacado un libro en estos meses, cuidar sobre el monoteísmo y la violencia en general, donde analizo que este fue el primer genocidio que hicieron los semitas contra los camitas. Los camitas eran un pueblo que hoy creo que son los africanos, ¿sí? Pero es un genocidio que hicieron los semitas en la historia. Cuando toman la ciudad de Ai, o Hai, que es una segunda ciudad que toman, en Josué, está en Josué 8, capítulo 24, dice: Israel acabó de masacrar a todos los habitantes de Hai, a los que perseguía en un campo en el desierto. Todos murieron a espada, hasta el último. Luego Israel se volvió contra Ai y pasó a cuchillo a toda la ciudad. El total de los que cayeron ese día, muertos, hombres y mujeres, fue de 12.000 habitantes. Josué no dejó que su mano se blandiera hasta que todos los habitantes de ahí fueran condenados a la anatema, o sea, a la destrucción. Entonces los israelitas tomaron posesión del ganado, del botín de la ciudad, como Yahvé se los había ordenado a Josué. Y repito, como Yahvé se los había ordenado a Josué. Entonces las guerras santas, las guerras de Dios, aparecen claramente en el Antiguo Testamento. ¿Qué siglo es eso? Estamos hablando del siglo XIII a.C. Aproximadamente 13, 1300 a.C. No sabemos si estos relatos no son legendarios, seguramente muchos de ellos sí, pero la arqueología ha demostrado que las ciudades antiguas de Levante, o de lo que hoy es Israel y Palestina, esas ciudades antiguas pertenecientes a los cananeos, tuvieron más o menos para este tiempo una destrucción, tuvieron una ocupación militar, ¿sí? Que evidentemente corresponden a estos relatos. Pero como sea, aunque el espíritu del Yahvé de la Biblia no va a ser el espíritu del Dios Padre del cristianismo. Es cierto que a mí me parece que es un error estudiar el cristianismo solo desde el punto de vista griego. Creo que el cristianismo también hay que estudiarlo desde el punto de vista judío, ¿sí? Y lo mismo estudiamos el budismo sin tener en cuenta el brahmanismo, ¿no? Uno es hijo del otro. Sin embargo, en el Evangelio, en las cartas, en los Hechos de los Apóstoles, inclusive en el Apocalipsis, Dios, Yahvé, no es el mismo. Tampoco es el mismo al final del Antiguo Testamento, es decir, después de la conquista de los persas. Estamos hablando del año 539 a.C. hasta más o menos el año 60, cuando vienen los romanos. Parece ser que este Yahvé, este Dios concreto, este Dios personal,
de algún modo va a adoptar una configuración ociosa. Va a ser como que va a vivir en el cielo, no va a actuar directamente, sino que va a actuar mediante sus profetas y mediante los ángeles. Es un Dios que se va a distanciar del hombre en esta etapa. Sin embargo, en el cristianismo ocurre un fenómeno diferente. En el cristianismo, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Es decir, Dios se hace sujeto para que el sujeto pueda divinizarse. Más o menos para el primer siglo aparece Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue un carpintero, un predicador, un pensador, que justamente por pensar y por hablar cosas incómodas para el poder de turno fue asesinado. Esto es histórico. Hay pruebas de historiadores contemporáneos como Josefo, Tácito, Plinio el Viejo, que nos van a hablar de Jesús, aunque obviamente la mayor información la vamos a tener de los evangelios, claro. Pero Jesús fue una figura histórica. ¿Sí? La mayor información la vamos a tener de los evangelios, ¿no? Claramente del cristianismo. Los historiadores antiguos lo mencionan al pasar, era una figura muy relevante, pero eso nos da una prueba de que fue una persona real. Ahora, si murió y resucitó, y se ascendió al cielo con el Padre, o si fue Dios, bueno, eso ya es una interpretación. Esto es una interpretación hermenéutica, ¿no? Como decía Bátimo, hay una interpretación o una hermenéutica sobre un hecho histórico. Probablemente hay había, ya falleció, un teólogo llamado Alfred Loisy, a lo mejor lo sintieron nombrar o leyeron algo de él. Él tenía la tesis de que los cultos mistéricos de la antigüedad, como los cultos a Dionisos, a Atis, Cíbeles, a Perséfone, a Demoter, ya utilizaban el vino y el pan en sus misterios, y era probable que la muerte de este filósofo, de este pensador, de algún modo haya interpretado a la luz de los misterios antiguos, greco-romanos, y de esa manera se empezó a creer de que Jesús murió y resucitó. Esta es una interpretación. Era común que el judaísmo ortodoxo ejecutara a personas que decían cosas que no correspondían a su ley. Luego lo hicieron los cristianos con la Inquisición. Y por supuesto después lo hicieron los musulmanes. Cualquiera que predicara lo contrario a la palabra de Mahoma, el último profeta, era pasado por las armas. Así que era común matar a una persona que decía algo incómodo contra el poder de turno. No era raro que lo asesinaran. Ahora, si fue Dios hecho hombre y se murió y resucitó, es una cuestión de fe. Es una cuestión teológica, podríamos decir. Es muy interesante esto de que Jesús sea Dios, al menos para la interpretación cristiana, porque ahora este Dios del Antiguo Testamento, este Dios sanguinario, este Dios creador de las yihads o de las guerras santas, ahora se humilla, se hace hombre para salvar a esta humanidad. La misericordia que va a mostrar el Dios Padre del Nuevo Testamento es diametralmente opuesta al pensamiento del Jehová de la Biblia, ¿no? De la Biblia del Viejo Testamento. O sea, tenemos una diferenciación muy clara aquí. Máxime que este fenómeno del cristianismo y esta interpretación se va a dar en el corazón de la primera globalización. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos interpretado que desde el advenimiento del primer imperio de la historia, es decir, los medos y los persas, siglo V a.C., hasta el siglo V después de Cristo, o sea, 1000 años, existió lo que llamamos una globalización. No fue una globalización en el sentido que se le da ahora, ¿no? En el sentido comercial, de mercado, no, sino que fue básicamente un encuentro de culturas, de Oriente y Occidente. Bueno, en realidad hablar de Oriente y Occidente en ese tiempo no tiene sentido. Es una cosmovisión más bien renacentista, ¿no? Pero podríamos decir que se han encontrado culturas como la India, Persia, Babilonia,
los hititas, ¿sí? Se encontraron con los griegos y bueno, formaron los egipcios un pensamiento muy rico, ¿no? Que fue la primera globalización. Acá hay una subjetivación, hay básicamente una idea holística, ya Dios está más allá de mí, no es sujeto y objeto, Dios ya no es el que está en el cielo, sino ahora Dios está dentro mío, es una idea gnóstica, y dentro mío puedo encontrarlo. Sin embargo, en medio de este pensamiento universal, aparece una ideología dentro de los primeros cristianos, donde Dios se hace hombre. Y ojo con esto, porque si Dios se hace hombre, Dios se distancia diametralmente del sujeto común. Uno dice, ¿por qué? Si es hombre. Bueno, porque si Dios se hace hombre y muere por mí, yo ya no puedo hacer nada por mí. Yo tengo que creer en Él. Yo no puedo salvarme a mí mismo a través de una transformación, como decía Foucault, a través de una ascesis, a través de una búsqueda espiritual interior. Me tengo que salvar por creer en el acto del otro. Y Dios se distancia de mí porque yo nunca voy a poder ser como Cristo. Porque Cristo es Dios. Y yo quedo relegado a ser un ser inferior, un ser finito, que solamente podré salvarme cuando me muera. Y mientras tanto tendré que hacer obras y tendré que tener fe, y esas obras tendrán que enriquecer al poder de Dios, es decir, a la iglesia. Se distancia Dios del hombre. Se crea nuevamente durante el cristianismo, durante el medioevo, esta diferencia entre sujeto y objeto. Durante casi 1000 años, que es lo que duró más o menos 1000 y pico de años, lo que duró más o menos la Edad Media, la historia se detuvo. La historia fue más lenta. Ya el hombre no hacía nada por cambiar la historia, sino que el hombre esperaba que Dios la cambie. Había que esperar que Dios traiga el reino de los cielos. Mientras tanto, había que trabajar la tierra, habría que enriquecer al señor feudal para que el señor feudal enriquezca al papado, es decir, a la iglesia. A través del enriquecimiento de la iglesia, nosotros estamos viendo que Dios nos está bendiciendo. Y de esa manera se distanciaba Dios del hombre. Cuando en el siglo III el emperador Constantino se convierte en cristianismo por un acto político, porque empieza a ver de que el Imperio Romano estaba perdiendo el poder militar y ve que el cristianismo estaba ganando terreno entre las clases rurales, se convierte el cristianismo como una estrategia para que el Imperio Romano siga teniendo poder, aunque no político, sí religioso. Es por eso que acá lo que ocurre es un Estado y una iglesia. Que la iglesia va a tener poder sobre el Estado. Dios es el centro. Y el hombre ahora se va a relegar con un sujeto supremo. Este sujeto supremo es Dios. Es decir, que en la Edad Media hubo un teocentro. El hombre se religaba con Dios a través de ese teocentro. Es decir, el hombre no era la naturaleza era creada por Dios y él tenía que someterse a los avatares de esa naturaleza. Él estaba distanciado, en este caso, de la naturaleza. Cuando esto generó que el cristianismo ortodoxo, llamado el cristianismo de Pedro, de alguna manera persiguiera al cristianismo de Juan, ¿no? Como dice yo, ¿no? El cristianismo de Pedro, el cristianismo de Juan. ¿Cuál es la diferencia de este símbolo? Bueno, el cristianismo de Pedro es un cristianismo que tiene una sucesión discipular. Yo me legitimo como verdadero cristiano cuando soy discípulo del discípulo de Pedro, y Pedro discípulo de Cristo. La sucesión discipular a mí me legitima como verdadero cristiano, es decir, por obras. Ahora, el gnóstico decía, no, yo no necesito ser discípulo del discípulo de Pedro y Pedro de Cristo.
Porque yo tuve anoche una experiencia interior de Cristo. Cristo se me presentó en el corazón. Y a partir de ahí, yo soy un legítimo cristiano. Ese es el discurso gnóstico, el discurso de la transformación interior. Un discurso más místico. Mientras el otro es ortodoxo. El otro sigue una sucesión discipular. Si no, vean, el Papa actual o cualquier otro Papa está en el trono de ¿quién? Pedro. De Pedro. Hay una sucesión discipular. Y el estar en el trono de Pedro a él lo califica para ser un verdadero cristiano. ¿Cómo lo llamaste a lo de Pedro? ¿Uno era gnóstico y el otro? Sería más que nada un cristianismo discipular, ¿no? Discipular. ¿Cuál es? De discípulo. Claro, de Discipular. sucesión discipular. Eso. ¿Cuál era, el de Pedro o el de Juan? El de Pedro. El de Pedro es el cristianismo papal, Discipular es ese. discipular. Yo soy aprobado porque soy discípulo de la verdadera iglesia. El otro, el místico, dice, no, yo tengo a Cristo en mi interior. Hoy hay una diferencia entre el que es carismático y el que no, ¿no? Hoy se creo un poquito más eso, pero en otros tiempos el carismático, el místico era combatido. Por eso el gnosticismo durante la Edad Media tuvo que relegarse a la oscuridad. ¿No? Existían algunos grupos pequeños por ahí, pero no eran clandestinos porque eran perseguidos y ejecutados, ¿no? Perdón, ¿ese por los Juan otros. es el evangelista? Claro, es un símbolo. Este símbolo lo va a tomar Carl Jung cuando va a hablar acerca del gnosticismo. En el libro hay un símbolo de transformación y yo voy a hablar del gnosticismo de Juan y del cristianismo petrino de Pedro, ¿no? Que básicamente en todas las tradiciones espirituales siempre hay un símbolo de una religión hacia afuera, exotérica, y una religión hacia adentro, esotérica. ¿No? Por ejemplo, en China tenemos a Confucio y Lao Tse, ¿no? Confucio era más cívico, más político, ¿sí? Y Lao Tse era más místico, ¿no? Tenía otra construcción. Bueno, Buda también dice la leyenda que tuvo dos discípulos principales. Uno fue Ananda, el creador del budismo exotérico, y otro fue Radmasambhava, el creador del budismo tibetano, budismo esotérico, ¿no? Hay como dos niveles, ¿no? Pero, ¿y la doctrina cuál era? ¿La doctrina cristiana, por ejemplo? ¿Era la de Pedro o la de Juan? No. Eso es otra cosa. Las doctrinas, acá tenemos un punto importante. Las doctrinas en el cristianismo de Pedro no eran por revelación. La encarnación, la redención, la crucifixión, la salvación eran doctrinas elegidas y entendidas por votación. Se reunían en un concilio de hombres y votaban qué creer y qué no creer. No había una revelación como en el gnóstico, que dice haber tenido una iluminación y a partir de ahí dice creer en eso o no. Entonces, de esta manera se crea un cristianismo alejado de aleja a Dios del hombre, ¿no? En ese contexto aparece Mahoma, ¿no? Mahoma fue un profeta, o dijo ser un profeta, en realidad fue un gran constructor político, que lo que hizo es darle a los árabes una unificación política, un califato. Y les dio un solo Dios, como ya lo hemos hablado, y les dio doctrinas, les dio otro mundo, les dio una predestinación. Mahoma inventó el destino para los árabes. De esa manera, todos estaban destinados a lo que les iba a pasar y no podían escapar de él. La creencia en un destino es un medio para dominar al otro. Esto también se va a ver en Lutero después, que ya lo vamos a ver. Vamos bien a esperar. Sí. Bueno, entramos en la Edad Media. Más o menos para el siglo XIII-XIV, podríamos decir que se llama la época del Renacimiento. ¿Por qué lo llamamos Renacimiento? Bueno, o se le llama Renacimiento. Bueno, porque parece ser de que la historia anterior murió. Cuando se habla de un nuevo nacimiento, estamos hablando de una muerte anterior. Y esto claramente es muy místico, ¿no? Cristo muere y renace, ¿no? La vegetación muere y renace. Muere en invierno, renace en primavera. Son los ciclos cósmicos.
Los dioses mueren y resucitan. Desde una interpretación teológica de la historia también muere y renace. Ya Joaquín de Fiori había interpretado la historia en sentido teológico, cuando hablaba de la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu, ¿no? Es decir, se puede interpretar la historia a través de la construcción de la redención bíblica. La historia muere y renace. De hecho, la palabra renacimiento aparentemente tiene esa connotación. ¿Qué renace en el renacimiento? Bueno, renace el mundo, es decir, aparece una globalización nueva. Es lo que nosotros llamamos en nuestra interpretación la segunda globalización. Y esta sí fue una globalización mucho más grande que la de los persas. Colón descubre América. Es decir, nace el capitalismo, nace el saqueo de América. El mundo se hace mucho más grande. Marco Polo abre la ruta a China nuevamente. Comienzan los grandes descubrimientos, la imprenta, la pólvora, los fideos, ¿saben que los fideos aparecen en esa época? Y la brújula. No son italianos, que la gente. Son de China, ¿no? Son chinos. La brújula y demás. Copérnico, ¿qué hace Copérnico? Hace un giro que se llama giro copernicano. Es decir, ahora la Tierra no es el centro del sistema, el Sol es el centro del sistema. Es decir, descentra eso. Y por otro lado, el Renacimiento acuña un término muy interesante que es el humanismo. ¿Qué pasa en el humanismo? En el humanismo cobra importancia el humano, es decir, el sujeto. Obviamente se sigue creyendo en Dios, Dios sigue existiendo, pero ya Dios no es el centro de la escena. Ahora el centro de la escena soy yo, es el hombre. Aparece el humanismo. Y acá comienza nuevamente una subjetivación, un holismo en esa época. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a creer que el misterio no solamente está en Dios, sino que está dentro mío, y está dentro de las cosas. Y que ahora no tengo que esperar a que Dios me dé su piedad o a que Dios me conteste una oración. Ahora yo, a través de mi voluntad y de mi poder, puedo acceder a los ángeles. Y los ángeles pueden hacer lo que yo les diga a través de la magia. Por eso en el Renacimiento se crea un sistema de pensamiento que podríamos llamar holístico. Uno de los filósofos más importantes del Renacimiento fue Cornelio Agripa. Seguramente lo sintieron nombrar. Agripa desarrolla un libro llamado Filosofía Oculta, donde muestra cómo funciona el mundo natural y sobrenatural. Agripa dice que el cosmos tiene 3 niveles. Un nivel elemental, es decir, de los elementos de la naturaleza, que de alguna manera puedo manipular a través de un laboratorio, de una ciencia, es decir, la alquimia. El cosmos, a través de la alquimia, lo puedo relacionar con los astros, con los cuerpos celestes. Es decir, no es que acá nace la astrología, evidentemente no, es mucho más antigua, pero acá se sistematiza como una ciencia, como un saber filosófico, entre comillas, la astrología. De tal manera que si manejo ciertos elementos de mi cosmos, elementos como la tierra, el aire, el fuego y demás, y los coloco en determinados horarios y determinados tiempos para que los astros, las horas astrales coincidan con mi operación, puedo de esa manera invocar espíritus. Estos espíritus van a ser inteligencias que van a dominar el cosmos y que quien mejor los va a trabajar teóricamente será la Cábala. No solo la Cábala judía, sino la Cábala cristiana. Es decir, la Cábala ya deja de ser un instrumento del esoterismo gnóstico judío y va a ser un instrumento de una cultura universal de ese tiempo. De tal manera que a través del símbolo, a través de la manipulación mágica, puedo de algún modo acceder a las inteligencias. ¿Y quién lo hace? Lo hace el sujeto.
Es decir, lo hace yo. Yo tengo la voluntad y el poder, mediante la magia ceremonial, ¿sí?, de poder manipular las inteligencias, sean inteligencias demoníacas o sean inteligencias fastas, angélicas. Recuerden, el manejo de los elementos, la correspondencia con los astros, la correspondencia con el nombre de las inteligencias a través de la magia, como enseña Agripa, puedo de algún modo dominar el mundo. Por ejemplo, el golem lo hizo. El golem es una especie de robot o algo así de Praga, pero es una leyenda posterior. Pero bueno, corresponde también a la magia, ¿no? A la magia. Al dominio de la materia. Vamos a hablar un poco después del dominio de la materia. Entonces, el sujeto puede dominar la fuerza de la naturaleza y a la vez él es parte de esas fuerzas de la naturaleza. Estamos hablando de una subjetivación dentro del cuerpo y un misterio. De ahí que el arte renacentista sea claramente realista. Si no pensemos en Leonardo, Miguel Ángel, ¿sí? Es decir, a partir de ese momento, ¿sí?, se empieza a comprender el mundo de otra manera. Y un detalle muy interesante que no hemos tenido en cuenta, pero que lo quiero traer a colación, es, ¿ustedes saben cuándo se inventaron los museos? Bueno, los griegos ya inventaron los museos, es decir, la primera globalización. Luego los museos, es decir, el conocer el pasado quedó en desuso, y cuando vino el Renacimiento comenzaron las salas de exposiciones de arte. Es decir, se revive el antiguo museo de Musa, viene el museo griego. Es decir, cuando hay una muerte de la historia y estamos en una resurrección de la misma, empezamos a mirar el pasado desde el presente. Empezamos a pensar el mundo desde el hoy. Por eso los museos cobraron mucha importancia después de la Revolución Francesa, en nuestra época. Como los archivos. Los archivos no existían hasta después de la Revolución Francesa. Porque aparece una conciencia de la historia en la cual yo estoy arriba de la historia, estoy en el último escalón de la escalera y a partir de ahí miro el pasado para comprender mi presente. Piensen en el museo. El museo es una clara muestra de la subjetividad, donde yo miro lo otro. Los otros son objetos. ¿Sí? Los miro desde ese lugar. Pobres faraones, muchos de ellos están en el museo, ¿no? Pero esperemos nosotros terminar así algún día. Pero bueno, piensa en el tema del museo porque es una gran muestra del renacimiento de la historia, ¿no? El holismo renacentista, la invocación de espíritus, los misterios del cuerpo, los misterios de los órganos, el misterio del pasado. El hombre renacentista empezó a tener una idea, vamos a ver después a Descartes, pero empezó a tener una idea del sujeto capitalista europeo como centro del mundo. Ya Descartes nos hablaba de los caníbales y de los chinos, que eran personas como inferiores al europeo. Lo que hace el Renacimiento es sacar al hombre de la naturaleza, del campo, de lo rural, y lo coloca en la ciudad, lo coloca en el Burgos. ¿Sí? Aparece el cemento, aparece otra concepción del mundo. Antes, en la Edad Media, las personas se regían por el horario cósmico. El sol sale, el sol se pone. Durante el Renacimiento de las ciudades se inventa el reloj. El reloj de las ciudades, ponérselo en las iglesias, en los pueblos, es un invento del Renacimiento. Ahora nos guiamos por una máquina, por la tecnología. Ahora es el sujeto tecnológico, ¿sí? Que si bien no deja de creer en Dios, ahora él es el centro del cosmos. Fue Lutero, con su reforma, aquel que saca al sujeto divino medieval y lo coloca en el hombre.
Lutero fue a la religión lo que Descartes fue a la filosofía. Lutero fue a la religión lo que Descartes fue a la filosofía. ¿Por qué? Recién habíamos dicho que durante el cristianismo medieval las personas se salvaban o tenían la esperanza de salvación a través de fe en el sacrificio de Cristo, pero también de obras, no solo de caridad, sino de obras que enriquecieran a la iglesia. Y cuando la iglesia se enriquecía, era un símbolo de la bendición de Dios. Símbolo de que nuestra religión es verdadera, porque ellos se hacen ricos. Cuando Lutero va a hacer una reforma, Lutero ahora va a decir, no hay que enriquecer a la iglesia, no hay que enriquecer a la institución, tenemos que enriquecernos nosotros. Cuanto yo más enriquezco, más Dios me bendice. Y me enriquezco por el trabajo, por el capital. Pero esas obras de enriquecimiento no me salvan. Si bien es necesario portarse bien, la ética, ayudar al prójimo, pero eso no me salva. Solo me salva el que yo tenga fe. Solo fe. Esto pone en la centralidad al sujeto cristiano. Un historiador contemporáneo, bueno, no contemporáneo, pero falleció en 1914, William Dilthey, protestante. Quiero leerles una parte de lo que dice Dilthey porque es en la misma teoría. ¿Puedes escribir el nombre y apellido? Sí. Disculpad. Creo que la lleva ahí, ¿no? Si no me equivoco. No, la lleva ahí. Dilthey. Dilthey, un filósofo e historiador protestante, dice, piensen, la justificación que el medieval experimentaba, justificación ante Dios, que el medieval experimentaba significaba una corriente de fuerzas objetivas que afluía desde el mundo trascendente por méritos de redención en los canales institucionales eclesiásticos de orden sagrado, en los sacramentos, la confesión, las obras, pero siempre este acontecimiento sobrenatural, es decir, la salvación, era de tipo institucional y administrativo. Uno siempre se salvaba a través de la iglesia. Sin embargo, cuando aparece Lutero, dice, la justificación por fe que Lutero experimentó en sí era la experiencia personal del fiel. Repito, era la experiencia personal del fiel, que se mantiene en la continuidad de la comunidad cristiana y que alcanza la certeza de la gracia de Dios, pero en un proceso personal, por su fe, en la que se apropia de los méritos de Cristo en virtud de su destino personal. Lutero pone la personificación de la salvación en el centro del cristianismo. El sujeto, el cogito, lo pone en la religión Lutero. Estamos hablando básicamente del Renacimiento. Yo me salvo por lo que yo crea. Yo me salvo porque creo que lo que Dios dice es verdad. Yo me salvo porque yo no dudo de lo que Dios dice es verdad. Entonces, aparece ahora la subjetivación en el cristianismo. Hay un pensador llamado Max Weber que en 1904 publica un libro muy conocido, seguramente lo conocen, que se llama Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. La teoría que tiene Weber en este libro es que en realidad el capitalismo, para él, ¿no? Para otros no, pero para él nace como un parásito de la religión. De tal manera que el espíritu del capitalismo aparece en el seno del protestantismo calvinista, más precisamente. ¿Por qué? Porque el producir bienes personales, el crecer económicamente, se convirtió en un símbolo de la bendición divina.
Y los hábitos e ideas que favorecen al hombre en su comportamiento racional es para alcanzar el éxito económico. El éxito económico, como dijimos, es muestra de una elección divina. Para otros el capitalismo va a nacer con el saqueo de América, para Weber nace con el espíritu protestante. Walter Benjamin, un teórico marxista, crítico literario, con un espíritu místico, judío, mesiánico, él veía el capitalismo como una religión. Es una tesis de Benjamin, ¿no? En la cual él dice que el capitalismo es como una religión porque el capitalismo satisface todas las necesidades que tiene el hombre, como lo satisfacía antes la religión, ahora lo satisface el capital, lo satisface el consumo, lo satisface la producción. Pero a diferencia de la religión, que la religión uno tiene días sagrados y días profanos, en los cuales uno el domingo va a misa y después de la semana no, en el capitalismo hay que seguir adorando a este Dios todo el tiempo. Hay que consumir todo el tiempo porque uno tiene necesidad de todo el tiempo. Y en esto, al ser una religión que no tiene fin, que no termina nunca, hace que el sujeto se culpabilice y no tenga ninguna redención. En la religión, Cristo nos salva, pero en el capitalismo nadie nos salva. Nos aliena y no podemos salir de él. Es una religión que no tiene fin, dice Benjamin, y no hay forma de escapar de él. Bueno, es una interpretación de Benjamin, yo no estoy del todo de acuerdo, pero él la veía como una religión. ¿En qué texto es eso? ¿Cómo? ¿En qué texto? Es un texto inédito que se publicó en 1921, que aparece en las obras completas de Benjamin. Hay un filósofo contemporáneo español llamado Jesús Avelino de la Tienda, que tiene una serie de tomos publicados donde ve el marxismo como una religión. Muy interesante la postura que hace porque muestra la materia como un fin metafísico absoluto, muestra a los dioses del marxismo, a los símbolos, a las canciones y demás, y muestra que la estructura política es muy parecida a las estructuras de las religiones. Pero bueno, eso para que vean que se puede interpretar todo en términos teológicos si se usa la imaginación y también un poco se abusa la atención, ¿verdad? Vamos bien hasta acá. Bueno, volvamos al siglo XVII. Me fui a Benjamin, pero volvamos al siglo XVII. Vamos a hablar un poco de filosofía, del sujeto en la filosofía. En 1637, Descartes publica el discurso del método. Y Descartes quien pone al sujeto en la escena central dentro del pensamiento. Descartes es el que tiene la famosa frase primero pienso, luego existo, ¿no? Cogito ergo sum. Establece el yo como el centro de la representación del hombre europeo, capitalista y tecnológico. Es el centro de la representación del sujeto europeo, capitalista y tecnológico. ¿Y cómo llega a esta conclusión Descartes? Mediante el método de la duda metódica. Dudo de todo. Puedo dudar de todo, hasta de mi propia cordura. Hasta de Dios puedo dudar. Pero de lo que no puedo dudar es que yo estoy pensando que dudo. Por lo tanto, yo soy lo más seguro que existe. Entonces coloca al sujeto a la subjetividad como la única realidad verdadera y centro para pensar cualquier filosofía. Es la única premisa. Claro que a partir de Descartes toda la filosofía empezó a pensar cómo salir del sujeto. Descartes mismo se vio en el problema de que de alguna manera tenía que salir del sujeto. Y por lo tanto, para salir del sujeto es que intenta probar la existencia del otro, es decir, de Dios. Entonces Descartes tiene un método para probar la existencia divina. ¿Cuál es el método que utiliza Descartes? Bueno, dice, Dios es un ser perfecto. Es el ser más perfecto de todos los seres. Y yo puedo pensarlo. Pero ¿cómo yo, un ser imperfecto y finito, puedo pensar un ser eterno e infinito? No podría. No podría si no existiese. Por lo tanto, Dios tiene que existir. ¿Sí? Entonces este es el método cartesiano
para tratar de probar que puede existir un otro. En este caso, Dios. ¿Es el descubrimiento del cogito el principio de la muerte de Dios? Después va a predicar Nietzsche. Bueno, para algunos sí, pero lo que sí podemos decir que esto es el principio de un proceso de secularización, tanto dentro de la Iglesia, especialmente protestante, como también de una nueva clase social llamada el burgo o la burguesía. Es decir, Dios empieza a salir de la escena central del mundo. El mundo moderno no deja de creer en Dios, pero ya va a tener otros absolutos, o sea, la moral, la materia, la razón, la iluminación, otros absolutos, pero no necesariamente Dios. La idea de Dios deja de ser un tema central. Y esto hizo que la historia avanzara muchísimo en acontecimientos, no digo que para bien, pero avanzó, a diferencia de la Edad Media. En 1000 años casi no pasó nada en Occidente, pero desde Descartes a la Revolución Francesa pasaron 160 años más o menos. O sea que un siglo y medio, miren todo lo que ha avanzado. ¿Por qué? Porque el hombre se ponía en el centro de la producción. Ahora tenemos que producir ideas, tenemos que producir cambios. La historia es material, y porque la historia es material podemos modificarla a través de la razón. Se empezó a divinizar la razón. Por eso dentro de esta racionalidad aparecen muchos grupos esotéricos como los Rosacruces, la masonería, los Illuminati y demás, que eran logias u órdenes que divinizaban esta iluminación racional. Y a través de esta iluminación intentaban tomar el control político del mundo. Intentaban atentar contra las monarquías constitucionales de su tiempo. La burguesía ya había tomado el control económico, pero solo faltaba ahora el control político. El iluminismo, tenemos por ejemplo